Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. A ver, en programación hay herramientas que usamos todos los días, ¿no? Y luego están esas otras herramientas. Esas que se guardan bajo llave, reservadas solo para las tareas más complejas, las más delicadas. En el mundo de Python, esa herramienta es sin duda la metaclase. Miren, esta analogía me parece brillante, porque lo resume todo a la perfección. Un decorador te permite hacer una modificación muy precisa, muy localizada, como un cirujano con un bisturí. Pero una metaclase... Una metaclase nos da el poder de rediseñar la estructura misma de cómo se construyen las clases. O sea, es una intervención a gran escala. Y esa es la pregunta clave que enmarca toda esta conversación. Porque claro, con este nivel de poder viene una responsabilidad inmensa. Y entender cuándo no usar esta herramienta es tan, pero tan importante como saber cómo funciona. Bueno, por entender la herramienta, primero tenemos que ir a su naturaleza. ¿Qué es exactamente una metaclase? Pues la respuesta está en uno de los principios más fundamentales de Python, la idea de que todo, absolutamente todo, es un objeto. Pensemos en esto por un momento. Cuando escribimos class myClass, no solo estamos dibujando un plano, no, en realidad estamos creando un objeto en memoria, un objeto que es una instancia de algo más, y por defecto ese algo más es la metaclase incorporada type, y es justo ahí, en ese detalle, donde reside toda la oportunidad para la metaprogramación. Entonces, aquí está el punto crucial. Si podemos reemplazar ese type por defecto con nuestra propia metaclase personalizada, podemos tomar el control de todo el proceso de creación de la clase. Podemos ver su nombre, sus clases base, sus atributos y modificarlos antes de que la clase siquiera llegue a existir. La teoría está muy bien, claro, pero veámoslo en la práctica. Hay que ver un ejemplo que realmente demuestre por qué alguien querría hacer algo tan complejo. Imaginemos que estamos construyendo un ORM. Ya saben, una de esas herramientas que mapean clases a tablas de una base de datos. Sin metaclases, el enfoque podría ser este. Se define una clase user. Y bueno, hay que mantener manualmente una lista con sus campos. Funciona, sí, pero es súper frágil. Si se añade un campo nuevo como email, hay que acordarse de ir y actualizar la lista _fields. Es una fuente de errores esperando a que alguien se olvide. Y ahora, miren la diferencia. Con una metaclase trabajando tras bambalinas, la definición de user se vuelve puramente declarativa. Simplemente se declaran los atributos. Y ya está. No hay listas manuales que mantener. Es limpio, es elegante y sobre todo mucho menos propenso a errores. Y esto nos muestra de forma brillante el verdadero propósito. No se trata solo de ahorrarse unas pocas líneas de código. Se trata de crear un framework, una API que permita a otras personas expresar qué quieren hacer sin tener que preocuparse por el cómo. La metaclase se encarga de toda la plomería, de convertir esa simple declaración en una estructura compleja y funcional. Pero, claro, esta magia tiene un costo. Un código que funciona de forma automágica puede ser increíblemente difícil de depurar. Y para alguien que no conoce la metaclase que está por debajo, puede ser casi imposible de entender. Esta cita de Tim Peters, que es uno de los desarrolladores principales de Python, es prácticamente una ley en la comunidad. La gente que de verdad necesita metaclases lo sabe con certeza. No tienen que andarse preguntando. Para todo el resto, casi siempre, pero casi siempre, hay una solución más simple. Entonces, ¿cuáles son esos casos legítimos? Bueno, principalmente la creación de APIs para frameworks como los ORMs que vimos, o para automatizar patrones complejos que se repiten en muchas clases. Pero, ojo, fíjense en la columna de la derecha, es mucho más grande. Si una clase base, un decorador o una simple función pueden resolver el problema, ese es el camino. La legibilidad casi siempre vale mucho más que la magia. Y esto nos lleva al error más común de todos: usar una metaclase cuando no hace falta. Es como usar una excavadora para plantar una flor. Sí, demuestra que se tiene una herramienta muy potente, pero no demuestra sabiduría.
De hecho, desde Python 3.6 existe una alternativa incorporada que es mucho más simple para la mayoría de los casos. Se trata del método __init subclass __. Este método permite a una clase base personalizar sus subclases sin toda la complejidad de una metaclase. Es un gancho directo, mucho más legible y la verdad a menudo es todo lo que se necesita. Lo que nos lleva a la conclusión final. La verdadera maestría en la ingeniería de software no se trata de usar siempre la herramienta más potente o la más compleja. Se trata de conocer a fondo todas las herramientas disponibles y saber elegir la más adecuada para cada trabajo. En resumen, las metaclases ofrecen un poder inmenso para moldear cómo se crean las clases, es cierto, pero introducen una complejidad que puede salir muy cara. Por eso, el principio que debe guiarnos es siempre la simplicidad. La verdadera maestría, el sello de un arquitecto de software con experiencia, es la sabiduría para elegir la solución más simple, la más legible y reservar el poder de las metaclases solo para cuando es absolutamente indispensable. Y quizás ese es el verdadero legado de las metaclases. No es tanto su uso práctico del día a día, sino la perspectiva que nos abren. Nos enseñan que las reglas del lenguaje no son fijas y que, con el conocimiento adecuado, el propio código se puede transformar en algo maleable. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?